La gracia y la paz esté con todos. Amén. Y con las personas que nos visitan también, que el Señor pueda bendecirles. El día de hoy y probablemente también el próximo sábado vamos a tratar sobre un tema que hay una cierta inquietud en parte de algunos hermanos de poder conocer mejor el tema que nosotros vamos a tratar. De ahí que vamos a ocupar 2 sábados para hablar sobre la práctica del evangelismo. Y lo vamos a hacer entonces desde un punto de vista reformado. No es no es que exista un evangelismo reformado, ¿ya? Como también no es que existan canciones reformadas, ¿ya? Lo que pasa es que por los desvíos que han ocurrido en el transcurso de la historia es que nosotros hablamos de esa forma y hablamos de esa manera. Si no hubiese los desvíos, nosotros no sería necesario hablar de esa forma y en esos términos. Así que les pido por favor que puedan abrir la palabra, los que son creyentes en Jesucristo, y trajeron su Biblia. Por hoy día, no importando la versión, en capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Mateo 28, del 16 al 20. Empezamos los hombres, el 16, el 17 las mujeres, y así nos vamos. Está mal. No es necesario hacer carreteras para... Muy bien, Mateo 28, 16. Los hombres. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, se trasladaron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Muy bien, vamos a, por lo menos, los tópicos que debemos tratar serían básicamente los siguientes. Vamos a hablar sobre el concepto que se tiene sobre lo que es el evangelismo. Luego vamos a hablar un poco sobre por qué es necesario hablar sobre este tema. Luego enseguida vamos a hacer un análisis del evangelismo o de la herencia de Charles Finney, que es el que ha marcado la pauta hasta el día de hoy. En respuesta a eso, entonces vamos a hablar un poco sobre el evangelismo y la teología. ¿Cuál es la teología del evangelismo? Y también iremos a hablar sobre el evangelismo practicado por los puritanos. Luego también hablaremos sobre la manera en que Jesús evangelizaba a las personas. Luego, el evangelismo apostólico, cómo los discípulos de nuestro Señor evangelizaban, para después llegar a conclusiones prácticas. Probablemente hoy día, por el tiempo, no lleguemos a estudiar todo, pero si por lo menos llegamos a los puritanos, sería algo conveniente para nosotros. Muy bien, partimos entonces para hablar un poco sobre el concepto, que el concepto de evangelismo es básicamente muy práctico, ¿verdad? Que dar las buenas nuevas, pero alguien dio un concepto del evangelismo diciendo que sería más o menos esto. Podemos definir el evangelismo de la siguiente manera: presentar de tal manera
a Cristo en el poder del Espíritu Santo de forma que los hombres puedan depositar su confianza en Dios por medio de Cristo, recibiéndolo como su Salvador y pasando a servirlo como Rey en la comunión de su iglesia. Eso sería más o menos una definición que han hecho algunas iglesias históricas relacionadas con el tema del evangelismo. Presentar a Cristo en el poder del Espíritu Santo, de tal forma que los hombres puedan depositar su confianza en Dios por medio de Cristo, recibiéndolo como Salvador y pasando a servirlo como Rey en la comunión de la iglesia. Eso más o menos nosotros podemos entender por evangelismo, presentar a Cristo. Ciertamente que también hay una otra definición que es bien práctica, ¿no? Que el evangelismo es la comunicación de las buenas nuevas, ¿ya? Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Cuando nosotros entonces vamos a evangelizar, nosotros tenemos que presentar a Cristo. No es fácil evangelizar a gente que no conoce el Evangelio, no es fácil. Nosotros a veces empujamos el bus de lado. Queremos hacer que el bus avance de lado, no se puede, hay que empujarlo de atrás hacia adelante. Por ejemplo, la gente empieza a ¿cuál iglesia va a usted? ¿Le gustaría ir a mi iglesia? ¿Ya? Generalmente no es así, nosotros lo hacemos. ¿Ya? Entonces esta definición puede ser un poco técnica, pero tiene varios elementos prácticos que nos ayudan a entender lo que es el evangelismo. El evangelismo, que vamos a evangelizar, me propongo evangelizar a una persona, le voy a presentar a Cristo en el poder, en la dependencia del Espíritu Santo, para que esa persona pueda depositar su confianza solamente en Dios, en la persona de Cristo, que pueda recibirlo como Salvador y que pueda servirle a Él como Rey dentro de la iglesia del Señor. Eso sería más o menos entonces el concepto que nosotros podemos manejar sobre el evangelismo. Muy bien, cabe también ahora hacer una pregunta que merece su debida respuesta. Si ustedes quieren también pueden hacer alguna otra acotación. ¿Por qué hay que hablar de este tema hoy? ¿Por qué es necesario en estos días hablar sobre el evangelismo? ¿Será que es irrelevante, relevante, irrelevante? ¿Por qué nosotros es necesario que hablemos sobre este tema? Entonces hay algunos puntos que merecen nuestra atención. Primero, es necesario hablar sobre este tema por la confusión reinante entre los evangélicos. Porque si alguien pregunta así, ¿vamos a evangelizar? ¿Cómo? Muchas personas a veces son pertenecían a otra doctrina o a otra iglesia. Entonces, ¿y cómo hacerlo ahora? ¿Cómo evangelizar a una persona ahora? Entonces, cuando por ejemplo se habla en los círculos pentecostales y los tradicionales también, en toda área, vamos a evangelizar a nuestra ciudad. Entonces se viene inmediatamente a la cabeza la idea de que hay que hacer una campaña, que hay que hacer una divulgación, que hay que tener un escenario, que hay que tener música, que hay que tener esto, que hay que tener esto otro, que hay que traer un predicador de afuera. Más o menos ese es el modelo que hoy día es conocido cuando la iglesia o las iglesias se juntan para practicar la evangelización de las personas. Y nos parece a nosotros que existe bastante confusión en este tema de la evangelización de las personas. Incluso algunas personas lamentablemente reaccionan violentamente porque a veces la manera como se evangeliza es una forma muy invasiva.
muy invasiva, a veces más o menos parecido con los testigos de Jehová, y una insistencia enorme. Exactamente, pero eso obedece lógicamente a una herencia que a nosotros nos fue dejada. Por eso es necesario hablar sobre este tema, de la confusión reinante que es influencia evangélica. También, por otro lado, por la apatía e inercia existente en los círculos reformados. De hecho, por ejemplo, nuestros hermanos pentecostales y otros evangelizan. Lo pueden hacer de una forma equivocada, con métodos equivocados, pero lo hacen. Están en las calles, están en algunos eventos, están. Los reformados no están, no evangelizan. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana, que tradicionalmente hablando, juntamente con la iglesia bautista, son dos iglesias o dos denominaciones de una historia reformada. Pero aquí en Chile, la iglesia presbiteriana es de este tamaño. Aquí en Coronel, por ejemplo, ¿tenemos alguna iglesia presbiteriana? No. En Concepción hay una. Y yo conozco, recuerden que nosotros fuimos, pero es una iglesia bastante pequeña, porque sufrieron una deturpación por la doctrina de la predestinación y de la elección. Se cree entonces de que no es necesario evangelizar. Ya partieron para un hipercalvinismo. No es necesario evangelizar, porque Dios nos va a traer. Dios va a traer a los escogidos. Como si todas las personas que llegan a la iglesia necesariamente son escogidos. Y llega de todo a la iglesia. Entonces las personas que detienen o que de cierta forma conocen la verdad están en un estado de inercia. No hay un deseo profundo por llevar el conocimiento de Cristo a las personas que no lo conocen. Y esto me parece que es grave, tan grave como no orar, por ejemplo. Aunque son todas estas cosas van relacionadas una con la otra. Ciertamente, por ejemplo, si nosotros profesamos una fe reformada y nosotros no tenemos una vida consagrada, una vida de oración, algo está mal. Algo está mal. Si usted se come una longaniza y viene picante, es lógico, porque en el proceso le echaron ají, es evidente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una práctica que no se encaja con lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, hay algún problema. Y el problema es exactamente ese de que los reformados a veces dicen así: ¿evangelizar para qué? Si al final se van a salvar solamente los escogidos. ¿Para qué tanto desespero? ¿Para qué batallar tanto? Si con nosotros y sin nosotros Dios va a hacer la obra igual. La va a hacer igual. Y eso realmente es algo preocupante. Y es pura ignorancia. Porque los mayores evangelistas que tuvo la historia de la iglesia eran reformados. Los mayores misioneros americanos y europeos eran reformados. Entendían ellos perfectamente que Dios salva al pecador a través de la locura de la predicación, y que esta predicación tiene que llegar al mundo, tiene que llegar a las personas, y que somos nosotros los responsables. Algunas personas, en cierto sentido está bien. La iglesia, por ejemplo, debe orar para que Dios sople, para que Dios traiga, pero eso no anula nuestra responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Alguien argumenta así: a ver, pastor, en el desierto los israelitas querían comer carne, pero no había carne en el desierto, y ellos clamaron a Dios y Dios les mandó carne. Entonces Dios mandó un viento y trajo a las codornices y las dejó y las trajo al campamento de los israelitas. ¿Usted cree que si los israelitas hubiesen ido a cazar codornices, ellos hubiesen ido a cazar codornices, habrían cazado
¿Habrían casado todas las que después ellos tomaron con sus manos? Claro que no. Entonces, ¿para qué salir? Oremos para que Dios traiga. Nosotros debemos hacer las dos cosas. Nosotros debemos orar para que Dios sople, para que Dios traiga, para que Dios, aquellas personas que están clamando por la palabra, personas que tienen hambre y sed por la palabra, y si están congregando en una iglesia, donde en vez de recibir leche, están recibiendo chicha, que de alguna forma y de alguna manera sean conducidas a la verdad, para que sean edificadas y sean bendecidas. Y por otro lado, nosotros debemos orar, pero también, Señor, envíame a mí, que nosotros podamos hacer la obra, y que es una obra noble, gloriosa. Por ejemplo, si nosotros tomamos cualquier persona de aquí, cualquier muchacho de aquí, cualquier hermana Carmen, Ya me dígame, hermano. ¿cierto? Viviendo esta mujer una vida de pecado y de maldad, hija de Satanás, muerta en delitos y pecados. ¿Ya? Se iba a poner colorada, hermana Carmen. ¿Sí? Vida pasada. Muy bien, una vida pasada, como todos. Pero Dios usó a uno de nosotros. Dios usó a uno de nosotros para que pudiera llegar al Evangelio. Después nosotros, ya vino porque quiere decir que cuando la persona llega al Evangelio, todos quieren subirse al coche, todos quieren algún tipo de tributo, pero cuando estaba allá nadie iba. Entonces ocurre también a veces que hay personas que están perdidas, pero cuando ya llegan no, hay todo, no, si yo le puedo dar un estudio, no, si yo lo puedo visitar. Pero cuando estaba ahí en el mundo, en el pecado, por eso que el Riley dice que las personas que se involucran en la evangelización de los perdidos es una tarea noble, y ni siquiera pueden calcular cuánto bien le pueden causar a una persona. ¿O no es grato? ¿No es grato saber, por ejemplo, que aquella persona la cual Dios me usó para llevarle la palabra, después se torne un gran siervo de Dios, un instrumento en las manos del Señor? ¿No es un sentimiento de gratitud? Muy bien. En tercer lugar, porque la práctica del evangelismo es uno de los métodos de Dios para salvar a los pecadores y proveer el crecimiento de la iglesia. Es decir, que Dios usa la predicación del evangelio. Es la pepita de oro. Es el método de Dios, la predicación. ¿Y quién va a predicar? ¿Van a predicar los testigos de Jehová? Que con tanto ahínco y con tanta dedicación lo hacen. No lo van a hacer. Pero ellos están diseminando la mentira. Los mormones no paran. No paran. Ellos están transitando todo el día. Ellos reclutan gente para ello. Y nosotros debemos estar conscientes de que el evangelismo es el método establecido por Dios. Nosotros debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es el método que Dios usa para salvar a los pecadores y para que la iglesia pueda crecer. A veces la iglesia crece en 10 años, pero crece naturalmente. ¿De qué forma? Por ejemplo, aquí nosotros frenamos el evangelismo y de aquí a 10 años vamos a tener el doble o el triple del número de gente que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque todos ustedes se van a casar. A no ser que yo sea falso profeta. Pero no me quiero atreverse porque he escuchado algunas cosas por ahí. No me quiero quemar. Ya no estoy profetizando ya. Pero supongamos, hipotéticamente, que todos sigan la vía común. La ley natural. La ley natural. ¿Ya? Entonces,
deberían los jóvenes casarse y también deberían... Y supongamos que se casen con gente que no esté aquí ahora, que también es probable, ¿ya? Y después tengan sus familias, tengan sus hijos, evidente que vamos a crecer, pero un crecimiento natural, pero no fruto de un esfuerzo, de lágrimas y dedicación. Es el método de Dios que nosotros realmente podamos llevar la palabra. Por eso es necesario hablar sobre ello. Y también es necesario hablar sobre el evangelismo, porque en la historia de la iglesia encontramos ejemplos gloriosos que nosotros podemos seguir. En la historia de la iglesia nosotros encontramos gigantes, peritos, maestros, pero tenían una espada afilada por los dos lados, imbatibles en el combate, pero que hoy día son desconocidos esos gigantes. Me estoy refiriendo a los puritanos. Estos hombres eran extraordinarios y nosotros deberíamos seguir el ejemplo dejado por ellos. Un ratito más vamos a hablar sobre este grupo, sobre este movimiento. ¿Ya? Entonces es necesario hablar sobre el evangelismo porque nosotros tenemos ejemplos claros de gente que se dedicó completamente a la predicación del evangelio. Muy bien, pasamos ahora entonces, hacemos un análisis del evangelismo de Charles Finney. Pregunto, levante la mano, ¿quién no sabe quién fue Charles Finney? No sé quién fue Charles Finney. Levante la mano. Ya. Muy bien, Charles Finney está presente los días de hoy. Bueno, ya está muerto, yo creo que no está en el polvo, ya, en la tumba de él. Pero lo que hizo fue el cristiano convertido, transformado en época de avivamiento en los Estados Unidos. Charles Finney fue un cristiano, desarrolló su ministerio por los años de 1820 aproximadamente y quedó conocido en la historia de la iglesia como un avivalista, quiere decir un hombre que estuvo dentro de un avivamiento y que también propagó el avivamiento y que enseñó a cómo obtener un avivamiento. No sé cómo lo hizo, ¿ah? Pero él entendía que era de esa forma, de esa manera. Él era abogado y eso le complicó las cosas, extrañamente, por sus capacidades intelectuales. No estamos diciendo que todo abogado, ¿ya? Sí, no estamos diciendo eso. Ya, no estamos queriendo identificar a ninguno de los dos, ¿ya? Pero Charles Finney tenía un poder de raciocinio muy fuerte, muy lógico, y un día estaba en una reunión de oración y escuchaba que los hermanos oraban para que Dios transformara sus familias, y un día se levantó la oración y dijo: ¿por qué ustedes oran por cosas que Dios no responde? Si la Biblia dice que todo cuanto le dieres en mi nombre recibiréis. ¿Quién está mal? ¿Está mal Dios o están mal ustedes? Probablemente están mal ustedes, porque ustedes están orando sin fe. Él era tenía un carácter bastante fuerte para increpar a la iglesia de aquellos días. Muy bien, y Charles Finney fue convertido de una forma, tuvo una conversión extraordinaria. Él fue convertido en el bosque, ¿ya? En el contexto de avivamiento. Él quedó bajo un buen tiempo bajo convicción de pecado y no salió del bosque hasta que encontró la paz con Cristo Jesús, y de ahí largó todo y se dedicó
exclusivamente a predicar el Evangelio, pero a su manera, según él entendía. Y él empezó a hacer cosas que se mantienen hasta hoy entre los evangelios. Por ejemplo, aquí tenemos algunas cosas que Finney hacía. A través o con fines se realizan campañas evangelísticas al aire libre. Hasta aquella época eso no era muy conocido en Estados Unidos. En Inglaterra sí, pero en otro contexto, porque se le habían cerrado las puertas a George Whitefield. Y él tuvo que salir a predicar a la calle. Pero en el caso de Finney no había necesidad, pero él empieza a organizar campañas al aire libre, ¿ya? Para predicarle a grandes multitudes. Sigamos. Estas campañas evangelísticas es una actividad ocasional, adicional y complementar al funcionamiento de la iglesia. Quiere decir que estas campañas se realizaban una vez al mes, cada 3 meses, 2-3 veces al año. Por eso que se dice que eran ocasionales, adicionales al trabajo de la iglesia local. ¿Ya? Se sacaba la iglesia y se llevaba, por ejemplo, a la plaza. Y allá se hacía un culto entonces, un culto público. ¿Ya? Y era complementar al funcionamiento de la iglesia. Más. Generalmente, por ejemplo, en estas campañas, generalmente predicadores especiales eran invitados a traer el mensaje. Y ese modelo permanece hasta hoy. Hasta hoy. Cuando a veces una denominación determinada dice vamos a hacer una cruzada, porque hoy día hay algunas variantes, ¿no? Vamos a hacer una cruzada. También se le llama hoy un impacto evangelístico. ¿Ya? Y a ese impacto evangelístico se le llama así, básicamente una cosa de meter boche. Es básicamente eso, andar con un camión, unas tremendas cajas, ¿ya? Y andar con un micrófono y colocarle música y llamar a la gente y ese tipo de cosas. Se hace una invitación y se trae a un predicador generalmente de afuera, lo más famoso posible, para que pueda arrastrar al número mayor de gente. ¿Ya? Si es extranjero, mejor, porque llama la atención, la curiosidad. Yo, sin ser famoso siquiera, me hice parte de, pero que no sabía, porque era chileno, ¿no? Viviendo en Brasil, y fui a una ciudad llamada Tracuategua da Ponta. Sí. Sí, una ciudad que se llamaba así, Tracuategua da Ponta, y entonces andaba durante el día, hoy día tenemos culto en tal parte, tenemos un evangelista internacional. Yo me sentía como si fuera un mono, no sé, un animal de un circo que estuvieran anunciando, hoy día, un predicador internacional. La idea es llamar gente. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día se ve el predicador más chico del mundo. ¿Ya? Todas estas cosas así la pastora más joven del mundo. ¿Ya? Y a veces, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunas partes así un mocosito con terno y llaman la atención de la gente. ¿Ya? Es como vestir al Leo de terno y corbata, chiquitito, y ponerlo ahí para que te diga. Y Charles Finney adoptó esa medida. Sí. En comparación con usted, ¿cuál? Pero eso no vale. Tiene que tener un... Lee hermana Carmen, por favor. Sidney
llamaba a estas campañas de evangelismo de reuniones de reavivamiento. A estas campañas, Finney le dio el nombre de reuniones o campañas de reavivamiento. Porque hacer una campaña evangelística es una cosa, un reavivamiento es otra cosa. Porque la campaña evangelística, vamos a decir hoy día, nosotros podemos. Si el problema está en los métodos, pero supongamos que nosotros hiciéramos una campaña evangelística. Una campaña evangelística se caracteriza porque hay organización humana. Hay una planificación. Ya, ¿cuándo lo vamos a hacer? Del 12 al 15. Mes, noviembre. ¿Quién predica? Los brasileños. Ya. ¿Quién traduce? El Iván. ¿Ya? Muy bien. ¿A qué horas? De las 7 a las 9. ¿Quién toca? El Leo y el... Ya. Muy bien. Y se proponen, por ejemplo, incluso alcanzar un número determinado de gente. Vamos a tener, nuestro objetivo son 300 almas. Así se habla. No se habla de gente, como si fuesen fantasmas. 300 almas. Ellos no dicen 300 personas, no, 300 almas. ¿Ya? Porque usted lo hacía, ¿no es cierto? Él lo hacía. ¿Ya? Y se confunde con avivamiento porque el avivamiento o el reavivamiento es una obra del Espíritu de Dios, una manifestación soberana que no puede ser manipulada por el hombre. Nosotros seríamos necios si vamos a tener ahora reuniones de avivamiento espiritual. ¿Y qué pasó? Nada. Porque se confunde. Una campaña está a la mano del hombre. Y un avivamiento o reavivamiento está a la mano de Dios. No se paga un peso, no se gasta un peso, un centavo. Y la obra de Dios empieza de una forma efectiva. Finney confundía reavivamiento con campaña. Y hasta hoy día vamos a tener, hermanos, un fin de semana de reavivamiento. Por dar a entender de consagración, renovación de votos. Pero le llaman reavivamiento porque Finney le puso ese nombre. Incluso Finney le puso, Finney cuando predicaba, dejó que esto no fue determinado por mí, dejó que unas partecillas llamadas la banca de los ansiosos, o de los interesados. Él hacía, porque fue él el que inventó el llamado. Después de predicar, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Empieza ese lenguaje, aceptar a Jesús, levante su mano. Ya después, venga adelante, la oración del pecador, y después siéntense acá, que ustedes van a recibir, antes que llegue el Satanás, antes que llegue Satanás, ustedes van a recibir información acerca de lo que pasó con ustedes esta noche. Fue él el que lo hizo. Sigamos, hermano Felipe. En estas reuniones se busca un acto de fe inmediato en los no regenerados, haciendo que se decidan públicamente al lado de Cristo. ¿Qué es lo que se busca entonces? Resultado inmediato. Se predica y se tira la red. Se siembra y se cosecha al mismo tiempo. ¿Pero cómo? Con presión. Hay que presionar a la gente para que puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, estas campañas de Finney siempre visaban tener resultados inmediatos, automáticos. Una cosa que la Biblia realmente no enseña, porque la Biblia incluso usa figuras de lenguaje. Por ejemplo, la figura del sembrador, que hay que sembrar para después de un tiempo cosechar. No, ellos lanzan la semilla y termina la predicación y entonces buscan un acto de fe inmediato
en los no regenerados. Tanto con fines como en los días de hoy se usa muchísimo la psicología. Por ejemplo, a mí en el seminario había un profesor que era arminiano hasta en su mirada. Entonces decía así, mire, nosotros... Bueno, pasó. ¿Ya? No, era así. Usted quiere hacer su iglesia crecer y todos los meses organice una campaña, llame a su iglesia, converse, organice, mire, propóngase traer 20 personas, pero nosotros las vamos a sentar las personas estratégicamente en el culto. Un cristiano, un incrédulo, un cristiano, un incrédulo. No se van a sentar donde quieran, nosotros los vamos a conducir. Y cuando sea la hora del llamado, cuando yo empiece a preguntar, ¿alguien en esta noche ha escuchado la voz del Señor y quiere recibir a Cristo en su corazón? Yo sé que tu mano en este momento se ha transformado en una mano de plomo. Te cuesta levantarla. ¿Ya? Hay demonios que te están sujetando la mano. ¿Ya? Pero a tu lado está Dios. A tu lado hay un ángel. A tu lado hay alguien que te va a ayudar. Y la persona va, porque nosotros éramos, le poníamos la mano aquí. Y después empezamos como que a hacer cariño. Empezamos a hacer cariño, la persona se sentía y inevitablemente empieza la música. Empieza un clima, empieza a tocar las notas más profundas que toquen las notas más profundas que toquen el alma. ¿Ya? Y el profe lo decía así, pero nadie levantó la mano. Resistencia. Entonces, segundo paso, ¿verdad? Que se le llama a los consejeros, la gente que ya está toda entrenada, empieza a levantarse. Los que quieran recibir a Cristo, vengan adelante ahora, vengan. ¿Quién va a ser el primero? Ven, Jesús caminó kilómetros en dirección a la cruz. Hoy tú necesitas caminar 30 pasos para llegar a Él. Y nada de levantarse nadie. Entonces Él da la orden con gestos y le enseña a los consejeros que se empiezan a levantar y empiezan a meter boche, como aquí por ejemplo. Y la gente, decían ellos, y ahí la gente, ya fue el primero, están yendo hartos, ahora voy yo. Eso es psicología barata, eso es ridículo. Además, a nosotros se nos decía que, imagínense yo, dentro de esa clase ahí, y arminiano, pero yo tenía un pastor a mi lado, que era reformado. El profesor salía de la clase y el pastor João Heró porque si nos decían, mañana ustedes, el lunes, si la conversión ocurrió el domingo, usted tiene que estar el lunes en la mañana, antes que llegue Satanás. Porque si no, Satanás se va a comer la semilla. Ustedes tienen que llegar antes para hacer la obra. En ese evangelio yo no creo. En ese tipo de conversión yo no creo. La Biblia no lo enseña. Y así fue como realmente Dios fue abriendo mis ojos para poder comprender mejor estas verdades. Pero hasta hoy, en las campañas evangelísticas y en la hora de evangelizar, los arminianos buscan resultados inmediatos. Así lo hacían algunos que venían aquí en Coronel, en la plaza, de que había gente de bomberos, tocaban ahí y hacían lo mismo, y ahí había gente y pasaban adelante, y me acuerdo que usted está diciendo, sí. Y probablemente algunos de ustedes, incluso yo, en algún momento levantamos la mano. ¿Se fijaron? ¿Ya?
Porque se nos enseñaba así, no conocíamos la palabra. ¿Ya? Pero esta es una herencia dejada entonces por Finney. 6. Al final de cada mensaje se hace un llamado a aceptar a Jesús. Para eso se le pide a los asistentes que levanten una de sus manos y pasen adelante de la congregación para después recibir consejos o una oración. Como si Jesús entra al corazón por la mano. Si no levanta la mano, Jesús no entra. Como si uno tuviera un embudo espiritual, ¿ah?, por el cual Jesús va a bajar. Y hay que pasar adelante, como si Jesús no está ahí, con las personas. Pero Finney enseñaba eso, que la gente tiene que levantar la mano, tiene que mover la cabeza, tiene que ponerse en pie. Y a veces sabe que la tensión es tan grande y la presión psicológica es tan fuerte que la gente cede. Existe un silencio, una música, un clima apropiado para eso. Eso es pura psicología barata. Principios que no emanan de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos de Finney? Después de esa manera se logra identificar que supuestamente han nacido de nuevo. Los que pasaron adelante aceptaron a Jesús. Se colocaron al lado de Jesús y lo aceptaron. Claro, como si Jesús tuviese algún defecto y necesita ser aceptado. Cuando en verdad sabemos que somos nosotros los que necesitamos ser aceptados en el amado. Las personas pasan adelante, entonces se les dice así: ustedes ahora son nuevas criaturas en Cristo Jesús. No duden nunca de la decisión que ustedes tomaron. Y pase lo que pase, ustedes ahora son hijos de Dios. Generando una falsa seguridad de las personas. Porque muchos que vienen con ese método, no pasó nada en el corazón. Y Dios por su infinita misericordia, a pesar del método equivocado, salva. Porque tampoco nos vamos a demonizar a Finney. Finney era cristiano, era un pastor, pero el método utilizado era cuestionable. De las palabras de la hermana Carmen, chanta. Y nosotros tenemos que, siempre cuando evangelizamos, vamos a predicar la palabra, vamos a evangelizar a las personas. El método que nosotros tenemos que utilizar, el método, a nosotros no nos interesa si tal método va a ser utilizado, va a funcionar. No es que funciona, el eje funciona, el L funciona. El eje y el L es un método empleado por la iglesia que de Coronel, o sea, eje, encuentro de jóvenes en el espíritu, y el L, encuentro de lolos en el espíritu. Sí, está bien la metodología que ellos, vamos a decir, que ellos utilizan. Y la gran respuesta que ellos dan es que ha producido resultados. Pero nosotros creemos de que eso se le llama pragmatismo. A nosotros no nos debe interesar si tal método da o no da resultados. A lo que a nosotros nos debe interesar si tal método a ser utilizado es bíblico o no. Porque si es bíblico, está bendecido por Dios. Si no es, la bendición de Dios no está. ¿Usted no ha visto, por ejemplo, gente que dice payaso? ¿Ah? Inclusive hay fotos. ¿De payaso? De payaso, hermana Carmen. Vestido de chilindrina, de chavo, de don Ramón, del Kiko, del Ñoño, para evangelizar. Porque hay que evangelizar a los niños. Entonces hay que ver lo que... El profesor Girafal era profesor para evangelizar a los profesores. Tiene razón. Bien. De tal forma que... Ese no era chiste, no sé qué manera.
De tal forma que el método se utiliza mismo que dé resultados o no, el método tiene que ser bíblico, tiene que estar autorizado por la palabra. Y el método de la Biblia está claro. ¿Ya? No sé si hay algo más, Felipe, sobre Finney. Bueno, Charles Finney era un arminiano convicto. Era un arminiano convicto. Él creía en el libre albedrío, creía que la salvación depende del hombre, que el hombre tiene poder para decidir, que una parte la hace Dios y otra parte la hace el hombre. Ahí viene el punto. En fin, entonces creía que se debía ejercer una fuerte persuasión moral sobre la voluntad del hombre para obtener suceso sobre la resistencia humana. Al hombre hay que presionarlo. Hay que presionarlo. Entonces cuando usted predique, cuente una historia que haga llorar a la gente. Cuente una historia de la madre o del niñito que rayó el auto y el papá llegó y le cortó las manos. Le quebró, quería escuchar que le cortó. Le quebró, no sé, una cosa trágica que todo, y le van a llorar. Ya, y de esta forma estamos aquí. Y algunos cambian la voz, ¿eh? Algunos cambian la voz, se acercan al micrófono y hablan así medio estereofónicamente. Aquí, en esta noche, estamos todos juntos. Y como que eso emociona. Entonces Finney creía de que el hombre tiene una voluntad que debe ser persuadida, que hay que ejercer presión. Pastor. Finney votaba a la gente. Por ejemplo, cuando lo están como ungiendo así y la gente se cae. Se dice que... Le soplan a uno. Sí, también. Claro, que hay algunos que los votan por menos. Me parece que Finney no votaba a la gente, pero porque había manifestaciones producto de un avivamiento en esos días. Algunas personas caían. Pero no porque él lo hiciera propositalmente como se hace hoy día. ¿Ya? Muy bien, entonces él decía de que había que ejercer presión. Diego, ¿no es cierto? Muy bien. Y de ahí que, y por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, yo tenía un profesor en un seminario. El hombre era extraordinariamente elocuente para predicar. Es por eso que cuando se hacen campañas, ¿ah?, no se va a llamar al Juan nadie para que venga a predicar. No, tiene que ser aquel predicador que tenga esta voz, que el hombre que tiene arrastre, ¿ya?, para que traiga a todo el pueblo aquí, a los pies de Cristo. Porque tiene que ejercer presión. Y nosotros vemos que eso es, hasta hoy día, bastante común. Yo tenía el profesor, como decía, una vez predicó como 16 minutos y hizo un llamado como de media hora. Prácticamente no dejó a nadie las notas. Estaba hasta la iglesia, estaba arrodillada. Porque tenía un poder de persuasión terrible. Es más, incluso yo, si no lo hice yo, no me acuerdo. Pero por lo menos me acuerdo que lo vi. Ya, me acuerdo que lo vi. Vengan a Cristo, vengan. ¿Ah? Si no ustedes están revelando, ya aparecen dos, ya como que ya para que se deje ese cargante. ¿Ah? Como algunos llaman así, el consuelo del predicador. Una almita, dos almitas, ya tres almitas. ¿Ya? Los traen adelante, vienen 4, vienen 5, vienen 6. Y vienen todos hacia acá mirando al predicador. Ahora desen vuelta. Y ellos se dan vuelta, miren a los rebeldes. Que refieren el infierno al cielo. La iglesia de Dios, adelante, hermanos. Los no vengan adelante. Y hay que ir a las visitas, quedan 7, 10 la rosca. Démonos vueltas. Veamos. Estos son los que quieren ir al infierno. Presión. Y nuevamente yo les invito a que vengan a Cristo. ¿Ah? Es
y porque Fines realmente enseñaba de que se debe hacer de esa forma, de esa manera. Oiga, pastor, ¿me puedo decir algo? Porque, bueno, yo a usted es increíble, me produce a mí esto, no sé, ya veo. Otra cosa, no termina. Otra cosa, es que, no, que yo digo esto lo encuentro tan así, tan, o sea, que increíble, lo encuentro tan... ¿Extraordinario o terriblemente mal? Aberrante, yo digo aberrante. Sí, pues sí. Aberrante uno, y lo otro que digo aberrante igual, que ahora viene a mi memoria porque lo he visto, no estoy diciendo que yo lo escuché, lo vi. ¿Por qué pasa cuando los evangélicos, la gente, los cristianos, no evangélicos, están adelante y citan a una reunión a todas las autoridades adelante? Y después hacen el culto, ¿cierto? Y eligen al hermano que ora mejor. Usted, hermano, que ora mejor, usted tiene que orar. Yo lo vi eso. Usted tiene que orar porque usted ora, pero ora. Y él ora. Y usted, el que hace otra, usted tiene que ser usted, así. Y dibuja a una persona. ¿Lo ha visto eso usted? No. Yo lo vi. Y oran, y porque hay hermanos que oran, pero oran y para la autoridad. es probable que en el Tedeo pase eso. Yo lo vi aquí, pues. Ya, si usted lo vio, entonces... Yo lo vi. Pero tampoco hay que olvidarse que igual nosotros en otro tiempo, igual en alta área de lo que es la escritura, en nuestra vida espiritual, en alta área igual éramos, como se puede decir, ignorantes en altas cosas. Sí. En altas cosas que a lo mejor, claro, ellos, los hermanos, obviamente siguen errados en algunos puntos. Y a lo mejor también nosotros en otro tiempo también estamos errados en esos puntos. Entonces tampoco hay que como decir, pero ¿cómo los hermanos? Porque nosotros también pasamos como esa etapa. Una etapa de inmadurez y de ignorancia de la escritura. Sí, no sé, verdad eso. La responsabilidad recae sobre los pastores, que son los que enseñan. O sea, que se dice que la cosa es así, así será. No les gusta, se van. Les gusta, así quedan. Es de esa forma que funciona. Y las iglesias pentecostales y todas las iglesias neopentecostales tradicionales, liberales, es así que funciona la cosa. ¿Algún comentario, Felipe? ¿Más? Muy bien. Mientras se ejerciera mayor estímulo emocional y una mayor conmoción del sistema nervioso en las reuniones evangelísticas, eso sería mejor. Si Fines era... Dice, había que tocar el sistema nervioso de la gente. Había que meter espadas ahí en el sistema nervioso, música, palabras, estudio, ciertas palabras, ciertas frases de efecto, para que la gente se llegue a retorcer en las bancas. Pura emoción, pura psicología. Por eso hermanos, que algunos psicólogos que han estudiado los fenómenos religiosos no creen en el Evangelio. Porque es pura manipulación, ¿no? Es puro show, puro show nomás. Se acaba la luz, no hay más instrumentos, se acabó el coche. Se acabó. Se termina el culto, se secan las lágrimas y se van. Y siguen lo mismo de siempre. Pero Fines enseñaba de que debía tocarse hasta el sistema nervioso de la gente. Lamentablemente este modelo de evangelización es el más común en nuestros días, con ligeras adaptaciones y modificaciones, como los impactos evangelísticos, ¿ya? Y aquí la cosa, pero la cosa no es que no haya mejorado, en cierto sentido la cosa ha empeorado, porque hoy día, por ejemplo, se va a evangelizar, que había veces me han invitado a predicar aquí al cerro, y después me invitaban a tomar un cafecito más allá que estaba muy helado, y cuando volví a la propia iglesia había alguien de la iglesia que estaba cantando un rap y con el micrófono adentro en la garganta. Y yo dije así, dije tan rápido que llegó otro grupo ahí a cantar. No, la gente de la iglesia, y con el gorro ridículo ese para acá y con los pantalones abajo. Y oye, ¿y eso qué? No, es para atraer a la gente, para atraer a los jóvenes. El reggaetón evangélico, el rap, esto y esta.
han habido unos cambios para empeorar la situación, empeorar más, empañar más aún el mensaje del Evangelio. También en algunos templos, por ejemplo, tenemos drama, dramatización, coreografía, que las coreografías son tan banales, que si ponen una música bonita y usted cierra sus ojos para meditar, se fue a la chuña. Porque usted para ver una coreografía tiene que estar mirando. Tiene que estar con los ojos abiertos. Si usted cierra sus ojos, se acabó. Y ha ocurrido cada cosa ridícula, ¿ah?, con esas ropas, ¿ah?, angelicales, ¿ah?, que se dan vueltas, que danzan, como si fuesen, la idea es como que son verdaderos ángeles que están ahí en el culto presentes. ¿Ya? ¿Para qué eso? ¿Para qué? ¿Ah? Y ahí aparecen las bailarinas, aparecen los bailarines también, que yo digo así que yo me gustaría ver un hijo mío bailarín. No me gustaría ver, digo así, pisar la punta de los pies, poco masculino, pero lamentablemente este modelo entonces de evangelización es el más común en nuestros días, con ligeras adaptaciones y modificaciones. Los impactos evangelísticos, la música, ya algunas veces ya, por ejemplo, yo creo que en algunas iglesias probablemente las baterías sean desechables, porque les dan como caja, les dan pero como si estuvieran con rabia de la delegación, del pastor, de la no sé, pero les dan, una vez sale con los tímpanos reventados, porque a veces en un templo pequeño, hermano, guitarra pero profunda, batería, yo no digo que no puede haber, pero en su justa medida, en su justa medida. Entonces estas campañas hoy día se han tenido algunas modificaciones para empeorar la situación. Cabe aquí entonces preguntar si los resultados justifican el uso de tales métodos. Pero pastor, llegó tal familia, pero pastor, tenemos jóvenes. ¿Y qué clase de jóvenes tenemos? ¿Son realmente convertidos o están solamente por la música? Sáquenle la música, a ver qué pasa. No, aquí nadie más toca. A ver qué pasa. No, los viejos aquí no, nos vamos mejor. Nosotros tenemos que estar donde hay jóvenes. Y los resultados han sido catastróficos en ese aspecto. La mayoría también de los evangelistas modernos, este es un consuelo, ahí está el resultado. La mayoría de los evangelistas modernos saben que un alto porcentaje de convertidos no sobrevivirán. Vinieron 300 almas. Realmente eran almas. Porque quedaron 2, quedaron 3. Sí, antes que me olvide, me acuerdo cuando viví en Brasil, la Junta de Misiones Nacionales hizo una pesquisa. Entonces decidieron lo siguiente, que en una iglesia bautista determinada, ¿ya?, 100 personas visitan esa iglesia al año. En un año, 100 personas visitaron esa iglesia. De esas 100 personas, 10 levantaron la mano. De esos 10, 4 fueron bautizados. Y de esos bautizados quedó 1. ¿Quién databa? ¿Quién? Fue bautizado. No sé. No sé. Es que después yo me pregunto si todavía ese cristiano persevera después de tanto tiempo. Entonces, pero eso, por ejemplo, si uno se pone a pensar, eso no quiere decir que el método, ¿hay algún problema con el método? Vinieron 300 a Cristo, 70 no fueron convertidos, 3. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? A ver.
Uno. Se bautizaron cuatro. Entonces, ¿y por qué no cuestionar entonces el método? ¿Ah? Como nosotros lo hacemos, la Biblia lo enseña. Lo que pasa es que la herencia define, está tan profunda en nuestras iglesias que es difícil librarse de ellos. Sí, más que nada para corroborar eso, tiempo atrás una campaña evangelística que se hizo aquí en Chile. De hecho, porque nos tocó cercano, el mismo Carlos estaba ahí también. Calladito. Había un predicador estadounidense, se llamaba Don Henderson, y él tenía también la misma costumbre de hacer llamado adelante. De hecho, cuando visitaban a la familia, se invitaba a la familia o a alguien de la familia a orar para poder hacer una conversión. Pero después, al hablar con nosotros en forma personal, él mismo también reconocía y decía: yo sé que esto finalmente no va a dar resultado, y del 100% de la gente, yo creo, decía, el 80, el 90% realmente no se ha convertido, ni siquiera creyó en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, finalmente, los mismos que proponen esto, y de hecho este hermano es una persona que tiene una práctica bastante fuerte de esto. Viaja por el mundo haciendo esta cosa de las cruzadas internacionales. Y también el otro caso cercano, caso 2000, fue nada, ningún convertido. 2000 bautistas se suponía, finalmente no hubo nada. El método equivocado, resultados superficiales. Efectivos, absolutamente nada. Incluso yo he visto que hay gente que anda evangelizando una pulsera de color negro, rojo, blanco, azul. Ya. ¿Ah? Amarillo también. Ah, también. Esa no la sabía. La inventaste tú. Sí. Ya, el negro, la vida de pecado. El negro, el pecado. Ya, después ¿qué más? El rojo. La sangre de Cristo. Ya. El blanco. La santidad. Ya. El amarillo eran las calles de oro. ¿Y el azul? El cielo. También he visto gente, por ejemplo, evangelizar con estas luces LED, ¿ya? Le lanzan una luz a un pedazo de cartulina y agarran como una especie de una témpera y empiezan a hacer dibujos. Y de ahí una cuestión de nada, y uno no entiende nada, empieza a aparecer ahí, por ejemplo, una cruz, hay un hombre, y empiezan a evangelizar de esa forma, de esa manera. Y después tiran las redes para que vengan a través de los colores. Y según ellos, los colores tienen efecto fuertísimo en la cabeza de la gente. Termino, hermanos, rápidamente. En 5 minutos termino tocando el siguiente punto: el evangelismo y la teología. Ahora nosotros corregimos eso y decimos lo siguiente: ¿dónde está usted, hermanito? ¿Cómo? ¿Dónde está usted? ¿Qué cosa? No, porque este otro estudio. Mire para que usted note la diferencia. Mire, la conversión de un pecador es una obra soberana de la gracia de Dios. ¿Ah? Primera cosa, la conversión de un pecador es una obra soberana de la gracia de Dios. Es Dios quien convierte a una persona. Es Dios quien hace la obra soberanamente a través del poder divino. 2.
La conversión de un pecador solo puede ser realizada por el Espíritu Santo. Adelante. Muy bien. La conversión de un pecador solo puede ser realizada por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos intervenir en el proceso. No podemos intervenir. Cuando el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia, es el Espíritu de Dios quien hace esa obra. No nosotros. No podemos lanzar mano de psicología, de técnicas humanas para poder obtener resultados. Nosotros tenemos que limitarnos a predicar el Evangelio, la palabra, como está escrita en las Escrituras, y debemos dejar que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra soberanamente. Spurgeon decía así: nosotros tenemos que predicar a tal punto que debemos dejar que el pecador se vaya sangrando a su casa y que muera allí al lado de su cama, al pie de la cruz, que pueda encontrarse con Cristo, nuestro Señor. El 3. El hombre, por encontrarse en un estado de muerte espiritual, es completamente incapaz de cooperar en su conversión, tornándose totalmente dependiente de la gracia de Dios. Estas cosas, cuando nosotros vamos a evangelizar, tenemos que tenerlas claras. Es Dios, es el Espíritu Santo quien hace la obra. El pecador no tiene poderes, fuerza, condiciones para poder cooperar con la salvación. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, le hablamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, familiares y amigos, nosotros tenemos que hablar, y hablar con cariño, y después debemos retirarnos y debemos orar. Pero no podemos, ¿cuándo? Oye, ¿cuándo? Oye, córtala, ¿cuándo? Oye, pero ¿cómo no te va a entrar? Si es tan fácil de creer. No, no se meta ahí. Deje que el Espíritu de Dios, porque el pecador no tiene. Para el pecador no es difícil convertirse a sí mismo. Al pecador es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. La conversión es realizada por el Espíritu Santo, el cual opera directamente a través de la palabra en la mente del hombre, dándole entendimiento y convicción en las profundezas de su corazón, implantando la nueva vida, la regeneración, y destronando eficazmente el pecado, tornando al pecador dispuesto a responder positivamente a la invitación del Evangelio. Estas son cosas que nosotros tenemos que tener claras. La conversión es realizada por el Espíritu, opera directamente, destrona el pecado, lo convence de pecado, destrona el pecado y torna al pecador dispuesto a venir al Evangelio, a desear las cosas de Dios. 5. La operación del Espíritu en la regeneración es infalible, quiere decir que no falla, es victoriosa, irresistible, remueve todos los obstáculos, vence toda oposición y produce de manera infalible el efecto tensionado, llevarlo a Cristo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en un pecador, lo hace de tal forma que quiebra todos los obstáculos. No importa si la persona es brujo, si anda lleno de collares, con 1001 santos, si es católico, si vendió el alma al diablo, si hizo pacto con Satanás, no importa, no interesa, desde que no haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero solamente el Espíritu de Dios lo sabe. De tal forma que el pecador puede estar en el estado más vil, más alejado. Para él no hay problema.
es terreno blando para Él. Para Él. Él lo hace de una forma perfecta. Por eso es que cuando nosotros vamos a predicar, ¿a quién debemos encomendarnos? Al Espíritu de Dios, que use la palabra, que la palabra llegue a traspasar el alma del oyente, para que ellos de esa forma entonces puedan venir a Cristo Jesús. A veces algunas personas no vendrán ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero va a haber un momento en que Dios los va a agarrar en la curva. Amén, sí, es verdad. Va a usar alguna situación Amén, sí. y lo va a moler. Amén, sí. Lo va a traer a Cristo infaliblemente, porque Él no falla. Es por eso que estos principios para nosotros son absolutamente válidos y gloriosos. Imagínense de que del predicador que vino Pesiruchi, vinieron dos y abuelita más encima. No, este otro, este predica viene, arrastra con todo. Hasta la iglesia viene adelante. Y después a largo plazo, entonces nosotros tenemos que encomendarnos al Espíritu de Dios. Y esto sea, por ejemplo, en el púlpito o sea porque más adelante nosotros vamos a irnos para la parte práctica. Sí, ¿y cómo tengo que evangelizar yo, que no soy predicador? Que soy un creyente común y corriente. Entonces, estos principios usted tiene que tenerlos presentes. Señor, yo quiero evangelizar a mi prima, a mi primo, a mi tío, a mi padre. Usted tiene que estar convicto de estas verdades. Tiene que saberlas. Usted hable de la palabra y después retírese y ore para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra. Porque cuando Él la hace, algunos creyentes han venido a la iglesia cuando la iglesia ha estado en tormenta. Pero han sido de tal forma tocados que esos problemas internos de la iglesia no los van a sacar del camino. Es más, los van a fortalecer aún más. Mientras que a otros, esos problemas los sacan, pero nunca más quieren saber de la iglesia. La obra es eficaz. ¿Algo más, Felipe? Dios es quien determina cuándo un pecador escogido llegará a creer y nunca el hombre. Dios dice cuándo. El mensaje a ser anunciado debe estar muy apegado a las Escrituras. Entonces, cuando usted vaya a predicar el Evangelio, usted puede ilustrar con su testimonio. Ilustrar, mira lo que Dios hizo en mí. Pero usted tiene que hablar de la palabra. Porque la Biblia dice así, que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Usted puede complementar con su testimonio, con ilustraciones, pero es la palabra. La palabra tiene vida, la palabra es eficaz, la palabra no falla, jamás falla la palabra. Y nosotros tenemos que creer ciegamente, en ese sentido digo, de que la palabra, el Espíritu de Dios honra la verdad. La verdad. Llegamos por aquí, no sé si hay más, Felipe. Cristo es el único que puede salvar al pecador. Este es el mensaje. El hombre es pecador, Cristo es el único que puede salvar al pecador.